Los monstruos existen y están ahí afuera. Sus orígenes no tienen nada que ver con lo sobrenatural o con algo lejos de este planeta. Los monstruos, los de verdad, se encuentran entre nosotros. Precisamente este fue el caso de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie y caníbal más famoso de todos. Una figura de pesadilla que ha inspirado series y películas, y cuyo apartamento era una verdadera casa de horrores que no puedes llegarte a imaginar. Bienvenidos a Veredicto Final. Jeffrey Dahmer era un hombre normal. Tenía un trabajo, un apartamento y una vida social aparentemente normal. Nadie hubiera pensado que detrás de una fachada inocente se escondía un asesino que mató a 17 hombres y adolescentes entre 1998 y 1991. Jeffrey Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Era el hijo mayor de Lionel Dahmer, un químico, y Joyce Dahmer, una ama de casa. Su infancia no fue fácil. Su padre era un hombre estricto y autoritario, y su madre era una mujer fría y distante. Desde pequeño, Dahmer mostró signos de un interés morboso por la muerte y la violencia. Le gustaba diseccionar animales y tenía fantasías sobre matar personas. Su gusto por diseccionar animales es compartido por otros asesinos de la historia, y quizá una señal que debió servir de advertencia para el mundo. Tenía un gusto por escudriñar los cadáveres de todos los animales que caían en sus manos. Algunos eran enterrados en el jardín, dejando solo la cabeza afuera, para asustar a sus vecinos, quizá en busca de atención. En cuanto a su vida escolar, Jeffrey Dahmer no encajaba en el instituto. Su forma de andar era peculiar. A veces imitaba a su madre y balaba como una oveja. No tenía amigos, y los que se acercaban a él era para burlarse. Dahmer trató de defenderse adoptando un comportamiento cómico, pero esto solo le trajo problemas con sus profesores. Además de sus problemas sociales, Dahmer desarrolló un grave problema de alcoholismo a una edad temprana. El alcohol le proporcionaba un escape a las experiencias negativas de su vida, pero también le acarreó una adicción que le perseguiría toda su vida. La gota que colmó el vaso fue el descubrimiento de su sexualidad. En aquella época, la homosexualidad todavía era un tema tabú, y sumado a su amor por las disecciones, le originó lo que en un futuro se convertiría su horrible atracción especial por los cadáveres masculinos. La falta de comunicación en su familia le impidió hablar de sus demonios internos, y sus padres nunca supieron de su oscura realidad hasta que fue arrestado por asesinato. El primer asesinato de Jeffrey Dahmer tuvo lugar en 1978, cuando tenía 18 años. Su víctima fue Stephen Hicks, un joven que conoció en un bar. Dahmer lo invitó a su casa, lo drogó y lo estranguló. Luego, desmembró el cuerpo y lo enterró en el bosque. Dahmer ocultó su crimen durante años, pero el monstruo dentro de él estaba creciendo cada vez más fuerte. En los años siguientes, Dahmer cometió otros 16 asesinatos. Sus víctimas eran hombres y adolescentes jóvenes, a menudo de origen étnico minoritario. Dahmer los elegía en bares, discotecas o en las calles. Una vez que los tenía en su apartamento, Dahmer los drogaba y los estrangulaba. Luego, desmembraba los cuerpos y conservaba partes de ellos como trofeos. En algunos casos, también practicaba necrofilia y canibalismo. ¿Qué llevó a Jeffrey Dahmer a convertirse en un asesino en serie? La respuesta a esa pregunta es una de las grandes incógnitas de la psicología criminal. Sin duda, atacar a minorías fue clave para su éxito como asesino. En muchas ocasiones, la policía no tomaba en serio las denuncias de los familiares de sus víctimas, dejando así el camino libre para que Dahmer siguiera actuando. Este fue el caso de Richard Guerrero. Y es que desde su desaparición, su hermana lo dio todo por perdido. En el fondo sabía que había muerto. Además, sintió que la policía no la tomó en serio porque su hermano era hispano. En busca de respuestas, la familia contrató a un investigador privado que los estafó. El padre de Richard, que trabajaba en un campo de golf, perdió gran parte de los ahorros de su vida en el acto de fraude. El 22 de julio de 1991, Dahmer conoció a Tracy Edwards, un joven de 18 años. Dahmer lo había invitado a su apartamento. Una vez allí, le dio a Edwards una bebida que lo drogó. Cuando Edwards despertó, estaba esposado a la cama. Dahmer le dijo que lo mataría y lo desmembraría. Edwards estaba aterrorizado. Intentó liberarse, pero Dahmer lo vigilaba de cerca. Finalmente, Dahmer se distrajo por un momento para ir al baño. Edwards aprovechó la oportunidad para escapar. Corrió por la puerta principal del apartamento.
Dahmer lo persiguió, pero Edwards logró escapar a la calle. Para su fortuna, se encontró con dos policías que estaban patrullando la zona. Les contó lo que había sucedido, y los policías llamaron a refuerzos. Dahmer por fin había caído. El apartamento de Dahmer era un lugar de horror. En el sitio, la policía encontró partes de cuerpos humanos, incluidas cabezas, brazos, piernas y órganos internos. Fotografías de cadáveres en diversas etapas de descomposición. El diario en el que Dahmer relataba sus crímenes. Herramientas y materiales que Dahmer utilizaba para desmembrar los cuerpos. La escena era tan horrible que algunos de los policías que la inspeccionaron sufrieron trastornos psicológicos. Inmediatamente, el caso de Jeffrey Dahmer se convirtió en noticia nacional. Fue un acontecimiento mediático sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Los asesinatos de Dahmer, sus métodos sádicos y la descripción de sus crímenes en la prensa provocaron un gran impacto en la opinión pública. La prensa se cebó con el caso de Dahmer, publicando todo tipo de detalles macabros sobre sus crímenes. Los periódicos y las revistas publicaban fotografías de las escenas del crimen, de las víctimas y de Dahmer mismo. La televisión también se hizo eco del caso, con reportajes y programas especiales que analizaban la mente del asesino. El juicio de Dahmer fue un evento aún más mediático. El juicio se celebró en Milwaukee, Wisconsin, y fue retransmitido en directo por la televisión. Dahmer se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Asimismo, el caso de Dahmer también provocó un fenómeno de fascinación y admiración por parte de algunos sectores de la población. Algunos fanáticos de Dahmer lo consideraban un héroe y le enviaban cartas de amor y admiración. Otros veían en Dahmer un símbolo de la rebelión contra la sociedad. Este fenómeno de fascinación por Dahmer fue objeto de estudio por parte de los psicólogos y sociólogos. Algunos expertos creen que los fanáticos de Dahmer estaban atraídos por su lado oscuro y su rebeldía contra la sociedad. Otros creen que los fanáticos estaban buscando una figura de identificación que les permitiera dar rienda suelta a sus propias fantasías violentas. Fuera de los medios, durante el juicio la defensa de Dahmer intentó argumentar que el acusado era un enfermo mental y que no era responsable de sus actos. Los abogados de Dahmer presentaron pruebas de que Dahmer tenía un trastorno de personalidad antisocial, un trastorno que se caracteriza por la falta de empatía y remordimientos. Sin embargo, el jurado no aceptó la defensa de Dahmer. Los miembros del jurado consideraron que Dahmer era plenamente consciente de sus actos y que era responsable de sus crímenes. Las declaraciones de los familiares de las víctimas fueron un momento muy emotivo del juicio. Los familiares de las víctimas expresaron su dolor y su rabia por la pérdida de sus seres queridos. También expresaron su preocupación por la seguridad de la sociedad, ya que Dahmer había sido declarado culpable de los asesinatos de 16 personas. Si bien era una larga condena, Dahmer no duraría demasiado en prisión. Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión el 28 de noviembre de 1994. El asesino fue Christopher Scarver, un preso que cumplía condena por asesinato. Scarver y Dahmer estaban limpiando el gimnasio de la prisión de Columbia Correctional Institution, en Portage, Wisconsin, cuando Scarver atacó a Dahmer por detrás con una pesa. Dahmer recibió varios golpes en la cabeza y murió en el acto. Scarver fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Dahmer. En su juicio, Scarver alegó que había matado a Dahmer para vengar a las víctimas del asesino, fuera por venganza o no. La muerte de Dahmer puso fin a una de las historias más oscuras de la historia criminal de los Estados Unidos. ¿Lo ves? Te lo dije. Los monstruos están entre nosotros. Si quieres conocer otros casos como el de Dahmer, da clic en el siguiente video.